Líder Visa presenta. Hola, 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 ¿cómo están? Yo soy Eric Contreras Ayala. Esto es Visitantes Nocturnos. Espero que se encuentren bien. Espero que estén todos en sus casas o en cualquier lugar en donde nos estén dando el privilegio de su audiencia. Que se encuentren todos pues de manera bien tranquila y normal para que podamos descansar un poco escuchando el relato que les voy a continuar el día de hoy. Vamos a continuar con la segunda parte de esta historia que se llama El Regalo. Solamente quería hacer unos pequeños comentarios antes de comenzar. Que bueno, si se dieron cuenta, la semana pasada no tuvimos programa porque estuve trabajando en un cómic mexicano que se llama El Líder Fantasma, y justamente lo estuve trabajando porque se tenía que entregar ya para el fin de semana pasado, porque ese cómic está siendo mostrado, está siendo entregado, vaya, a un evento, a una convención en este fin de semana allá en León, Guanajuato. Entonces por eso no tuve programa la semana pasada, pero vamos a leer 2 capítulos de este libro de El Regalo. Este relato, esta historia que es escrita ni más ni menos que por Efraín Villaverde y que ustedes la pueden obtener en Google Play, en los libros de Google Play o en Google Books. Ahí pueden ustedes escuchar pueden ustedes comprar y leer este libro. Ahora, también quería hacer el segundo anuncio de que ustedes ya lo saben, y si no lo saben les platico. Estamos festejando los 8 años de Roboto.mx, o más bien, del programa Giant Metal Roboto. Ya llevamos 8 años, todos los jueves, contando noticias ñoñas de manera completamente ininterrumpida. Y pues solamente quería recordarles a todos ustedes que estamos justamente en el 8º aniversario de Giant Metal Roboto. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la lectura del capítulo 2 y el capítulo 3 de este libro que se llama El Regalo. Se podría pensar que la resaca era la peor parte del proceso, pero había cosas todavía más difíciles de asimilar. Por ejemplo, las lagunas que quedaban en la memoria tras una noche como la del día anterior. El dolor de cabeza era algo insoportable, que conseguiría controlar con una buena dosis de analgésicos, pero la falta de recuerdos era una carga demasiado pesada. Me costaba aceptar que hubiera cosas en mi pasado que no supiera, de las que yo no fuera consciente. Me encontraba en mi cuarto, tendido sobre la cama, completamente desnudo. Me embargaba la sensación de miedo que tenía siempre al no saber cómo había llegado a ese extremo. Me decía a mí mismo que nunca volvería a llegar tan lejos, pero lo cierto es que nunca conseguía controlar al demonio que habitaba dentro de mí. Una ducha me despejaría. Siempre conseguía hacerlo, al menos en parte. Era ya una especie de ritual que debía pasar en los momentos oscuros. Una ducha caliente que reconfortara mi atormentada alma
y me limpiara por los pecados cometidos. Sabía que no era así, pero al menos me sentaría bien. Lo cierto es que si no me estaba limpiando por mis pecados, al menos lo parecía. Bajo el agua caliente podía sentir cómo revivía todo mi cuerpo poco a poco. Pero cuando de verdad volvió a la vida de golpe, fue cuando se cortó el agua caliente y comenzó a salir completamente fría. Lo peor de todo es que aún no había terminado. Tuve que acabar de ducharme bajo un chorro de agua congelada que cortaba mi piel en cada uno de los largos 190 centímetros que cubría. Durante lo que parecía una vida entera de tortura, me imaginé a Alex dándose una larga ducha hasta que el agua comenzase a salir fría. Ni siquiera se había preocupado por poner el calentador a cargar de nuevo. No se podía ser más egoísta y descuidado. Miré el reloj de pared del cuarto de baño extrañado. Las agujas coincidían en indicarme que todavía eran las 12 del mediodía. Se me hacía raro que se hubiera levantado antes de las 2, así que me sequé y me vestí con lo primero que me vino a la mano para acercarme a su cuarto y comprobar que no estaba ahí. La cama seguía estando igual que el día anterior, con las sábanas metidas de cualquier manera por los laterales y una botella vacía descansaba sobre la alfombra. El muy cabrón se había terminado el agua caliente y había seguido bebiendo sin mí, lo que no daba la impresión, por cómo estaba todo en su cuarto, es que hubiera dormido en esa cama. ¿Dónde se había metido? Recogí la botella y la tiré a la basura con desgana. Estaba cansado, pero sabía lo que debía hacer ahora. Tenía que ponerme a trabajar. Era la única manera de salir adelante, tanto económica como psicológicamente. Me senté ante el escritorio y eché un vistazo a los dibujos de Alex. Eran más oscuros de lo habitual. Representaba a los personajes de una manera mucho más dañada, como si tuvieran una herida tan profunda en su interior que no permitiera que fueran felices. Era un giro muy radical en nuestra obra. No es que fuéramos divertidos ni luminosos, pero aquello rozaba lo siniestro. Incluso me daba miedo. Comencé a reescribir los diálogos basándome en las nuevas ilustraciones de Alex. Las palabras surgían solas, como si siempre hubieran estado ahí, esperando el momento adecuado para salir al exterior. Resultaban hirientes y mordaces. Tenían algo siniestro que no podía explicar, pero no podía dejar de escribirlas. Era algo que tenía que hacer. Podría decirse que era una necesidad, pero entonces tendría la posibilidad de evitarlo. Esto era más una imposición. Las palabras llegaban a mi mente y mi mano las escribía sin que pudiera evitarlo. Cuando me di por satisfecho, sintiendo que me había liberado de una enorme carga, me acerqué a la ventana. La tormenta seguía azotando la costa y no parecía que el cielo fuera a despejarse en los próximos días. El cristal estaba frío, quizá más que el día anterior. Estaba siendo un invierno duro, pero ya estaba acostumbrado. La dureza del clima curtía el carácter. Eso solían decir los viejos por estas tierras. Sentía por eso que Alex era tan huraño y solitario, y tan capullo. Escuché el quejido de la puerta de su habitación al abrirse. Ese crujido inconfundible llegaba hasta mis oídos, como solía hacerlo todos los días. Me giré extrañado. No recordaba haberlo oído llegar. Tan absorto estaba en mi trabajo que no me había dado cuenta de que había entrado en casa y se había metido en la cama. Puse atención y escuché cómo se arrastraban sus pies de camino al cuarto de baño, para después sentir el golpe que daba al cerrar la puerta tras de sí, como hacía siempre al levantarse. Había regresado a casa para acostarse de nuevo durante
¿Cuánto tiempo llevaba levantado? El reloj del horno parpadeaba marcando las 12 en punto. Recordé que la noche pasada se había ido la luz y no lo había puesto en hora. Por lo que veía, Alex tampoco se había molestado en hacerlo. Consulté el móvil y comprobé que eran casi las 3 del mediodía. Era una hora bastante habitual para que Alex se levantara de la cama, pero no se había llegado a casa después de las 12. Preparé café, un poco aturdido por lo que estaba pasando, y dejé 2 tazas sobre la mesa, como hacía siempre. No entendía nada de lo que estaba ocurriendo. Aquellos nuevos dibujos eran increíbles. ¿Sería posible que Alex se hubiera pasado toda la noche trabajando? La verdad es que no era algo propio de él, y si era así, ¿a dónde había ido después? Cuando entró en la cocina, tenía cara de haber dormido al menos 10 horas, la misma cara que tenía siempre cuando se levantaba. Daba la impresión de que sus párpados se negaban a separarse, como si quisieran empujarlo a seguir durmiendo, y unas pequeñas bolsas oscuras se dibujaban como 2 sombras bajo sus ojos. «Buenos días», saludé con prudencia, sin saber muy bien qué decir. Alex levantó la cabeza y asintió, sin pronunciar palabra, mientras tomaba un cartón de leche en la nevera y se servía un chorro en el café. Nada fuera de lo normal. «Me gusta tu nueva visión», comenté, intentando entablar una conversación. Alex me miró sin decir nada y se encogió de hombros mientras revolvía el café. Supuse que no quería darse mayor importancia, pero lo cierto era que aquellos dibujos me habían inspirado. «Lo digo en serio, esta vez has logrado expresar justo lo que yo tengo en la cabeza». Cuando los vi, las palabras fluyeron como si ellos mismos las estuvieran pronunciando. Me miró como si le estuviera hablando en una lengua muerta y se echó a reír. «Ese aguardiente es bueno de cojones», dijo con tono sarcástico tras beberse un trago de café. «Mientras sigas así de inspirado, por mí puedes reírte todo lo que quieras. Ojalá te levantaras todos los días de tan buen humor, Fran». No tenía ni idea de lo que estaba pasando por su cabeza, pero me daba igual mientras seguía trabajando al mismo nivel que lo había hecho esta noche. «Creo que hoy es un buen día para descansar», dijo apartando la taza vacía y estirándose. «¿No te parece?». Me levanté y saqué una botella de la despensa. Puede que esa no fuera su fuente de inspiración, pero no pensaba cambiar nada de lo que había funcionado el día anterior. A lo mejor necesitaba entonarse un poco para dejar volar su mente. No podía culparlo por ello. «Veo que estás de acuerdo conmigo», comentó, mientras yo le llenaba el vaso. «Con lo único que estoy de acuerdo es con que todo siga yendo igual de bien». «Brindo por ello», exclamó, levantando su copa. «Sea lo que sea, que eso que va tan bien». Brindándonos en el aire y nos bebimos el vaso de un trago. Era un aguardiente fuerte, casero, de 70 grados. Un tipo que firmaba como vigilante in misericordia nos lo había regalado. Había llegado a nuestra puerta sin remitente, ni siquiera nos la habían entregado en mano. Tan solo la encontramos encima del felpudo al salir a dejar la basura. Era un proceso siniestro, pero lo olvidamos tan pronto vimos su contenido. «¿Cuántas botellas nos quedan?», me preguntó después del brindis. «Yo qué sé, no llevo la cuenta», pero seguro que él sí la llevaba. Dentro de todo lo dejado que era, escondía un ser obsesivo por los detalles, sobre todo cuando se trataba de algo que le interesaba. «En la caja había 12, ¿verdad?», preguntó, como si no supiera de sobra la respuesta.
Eso creo. Pues deberían quedarnos 10. Ayer nos bebimos 2, pero de la segunda quedó un poco, que es lo que nos estamos terminando ahora, dijo, mientras vertía las últimas gotas de aguardiente sobre su vaso. Tomé una botella de la despensa y comprobé que tan solo quedaban 7, 8 con la que yo tenía en la mano. Recordé entonces la botella vacía que había en la habitación de Alex cuando fui a buscarlo al levantarme. Aquí solo quedan 8 botellas, eso contando la que tengo en la mano, dije meneando el líquido transparente. Me estás vacilando. Tiene que haber 10, mira bien. ¿Qué quieres que mire? Sé contar del 1 al 10. Ahí hay 7 botellas. Señalé la despensa, que seguía abierta, y en mi mano hay una más. En total hacen 8. Pues te habrás pegado una buena fiesta mientras yo estaba durmiendo, cabrito. ¿Yo? Pregunté ofendido. ¿Qué me dices de la botella vacía que hay en tu habitación? ¿También me la bebí yo? ¿De qué estás hablando? Llevo durmiendo desde que caímos rendidos anoche. ¿Durmiendo? Pero si había visto sus nuevos dibujos y además no estaba en la habitación a las 12 de la mañana. Ni siquiera había deshecho la cama. Él nunca hacía la cama al levantarse. Su cama estaba hecha. Esto no nos lleva a ninguna parte, dije, emitiendo un suspiro. Lo dice el que se ha bebido 2 botellas mientras yo dormía. Empezaba a acabar con mi paciencia. O se estaba burlando de mí o realmente no recordaba haberse bebido el aguardiente. ¿Por qué no tomas las 2 botellas que según tú te corresponden y te las meten por donde te quepan? Le grité. Puede que lo haga, pero antes voy a comer algo. Alex se levantó, rebuscó por la nevera y la despensa hasta encontrar algo de comida. Nos estamos quedando sin existencias, dijo, mientras dejaba sobre la mesa un trozo de queso curado y medio fuet. Lo poco que queda en la despensa son las sobras de las cestas que recibimos por Navidad, añadí, corroborando sus palabras. Sacó una botella de la despensa y se sirvió un vaso de aguardiente. Vivimos de las migajas que nos regalan. No podemos seguir así, dijo justo antes de bebérselo de un trago. Daba la impresión de que intentaba curar una herida demasiado profunda tan solo con un poco de alcohol. Comimos en silencio mientras apurábamos una botella de aguardiente entre los dos. Estábamos casi a oscuras, así que, aunque todavía eran las 3 del mediodía, tuvimos que encender la luz. La tormenta seguía sobre nosotros y no dejaba pasar la luz del día. Era como si viviéramos en una noche perpetua. Capítulo 3. Me desperté con la boca seca y pegajosa. Era una sensación desagradable que me empujaba a beber agua lo antes posible. Ni siquiera las intensas ganas de orinar que me acuciaban sobrepasaban la necesidad de beber. Era una sensación tan fuerte que incluso dolía. El pasillo estaba oscuro. Todavía era de noche. No tengo claro la hora que podía ser en aquel momento, pero me encontré a Alex dormido sobre la mesa de la cocina, apoyado sobre la carta que acompañaba a la caja de aguardiente. A su lado descansaban 2 botellas vacías que se burlaban de mí. El muy cerdo había vuelto a hacerlo, a ver si esta vez tenía la cara de negarlo. Lo primero que hice fue beber 2 vasos de agua sin parar siquiera a respirar. Era algo que necesitaba. Después aplaqué mis necesidades más primarias y volví a la cocina. La respiración de Alex era el único sonido que rompía el silencio.
ronca y apagada, denotaba lo incómodo de su postura. Lo aparté con cuidado y recogí la carta. Todavía no me había parado a leerla, pero se me ocurrió que ese sería un buen momento. Tal vez consiguiera calmar la ira que crecía dentro de mí. Para Fran y Alex. Estimados amigos, ante todo, quiero daros las gracias por hacer de las duras tardes de invierno algo más liviano. Es un verdadero placer ver que dos jóvenes como ustedes transmiten a través de sus historias algo más que banalidad existencial y se dedican a crear un poco de pensamiento liberal. La mayor parte de los creadores de hoy en día solo buscan el simple entretenimiento, sin profundizar en los personajes y en lo que verdaderamente es importante para llevar a término una historia, el factor humano. La fuerza que se transmite a través de vuestro mensaje puede ser mucho más impactante de lo que ustedes mismos creen. El factor humano, ese que ya he mencionado, es el que les puede estar frenando. Sin ese lastre, llegarían a remover mucho más las conciencias de nuestros lectores y podrían ser verdaderos líderes de la revolución que nuestro tiempo necesita. Espero que este regalo les ayude a recorrer el camino, siempre al acecho, vigilante y misericordia. Dejo la carta sobre la mesa y me preparo un café, aprovechando para aspirar el aroma que desprenden los granos al molerse, tan intenso que solo puede compararse con la hierba recién cortada. Mientras el agua se calentaba en el interior de la cafetera, revisé de nuevo los dibujos de Alex. Lo cierto es que habían mejorado mucho en los últimos 2 días. Era como si fueran de un dibujante más maduro, pero también más oscuro y amargado. Tras servirme el café, me senté frente al escritorio y comencé a escribir. Las palabras de nuevo surgían por sí solas, de las bocas de los personajes que Alex había dibujado. Eran tan reales que empezaba a dudar que fueran creados por la misma mano que dibujaba nuestros cómics. Cuando terminé, revisé el trabajo del día anterior para comprobar la concordancia y la linealidad de la historia. Y me di cuenta de que todo lo que yo había escrito había desaparecido. Todo era diferente. Era como si alguien lo hubiera cambiado. No eran grandes cambios, pero para mí era como si hubieran borrado todo mi trabajo y lo hubieran tirado a la basura. Miré a Alex, que seguía durmiendo, y sopesé la idea de que fuera él quien había hecho aquellos cambios. Nunca había sido capaz de escribir buenos diálogos, así que deseché aquella idea de mi cabeza con presteza, aunque tampoco la había visto dibujar antes como lo hacía ahora. Tomé la carta con temor y la leí de nuevo. Me la leí varias veces mientras apuraba el café, llegando a aprendérmela de memoria. Cada vez que la terminaba, miraba a Alex durante unos minutos, sopesando en mi mente las implicaciones que aquellas líneas tenían para mí. Tal vez esta carta tuviera razón. Puede que él tuviera el lastre de nuestra relación. Cuando despertó, me había pasado el aguardiente hacía un buen rato. Debía llevar ya media botella consumida, y estaba seguro de que ese era solo el principio de lo que estaba por venir. Levantó la cabeza y me miró con los ojos entornados. Tenía un pequeño reguero de saliva que le caía por la comisura de los labios. En el lado que estaba apoyado sobre la mesa, se colaba por el surco que había dejado su camisa, marcado en la piel de la cara. Estaba ridículo, pero la sensación que me causaba a mí
era de repulsión. ¿Qué pasa?, preguntó sin más. ¿Te has visto? No sé qué pretendes con esto. Parpadeó varias veces intentando abrir los ojos por completo. ¿De qué coño hablas? Eres un alcohólico. Te pasas el día durmiendo y la noche emborrachándote, dije mientras me servía otro vaso de aguardiente. Ah, mira quién va a hablar, contraatacó, mirando con ojos envidiosos cómo me servía una copa. Si quieres, ya sabes dónde están los vasos, le indiqué. Se levantó, tomó un vaso y una botella de aguardiente tras mirar a la cena con ojos desconfiados y echarme un vistazo de reojo. ¿Ahora te crees un gran autor?, pregunté con rabia. Se sentó frente a mí y se sirvió un vaso de aguardiente. No sé de qué coño hablas, respondió. ¿Qué habría acontecido? Ahora iba a resultar que lo suyo era la actuación. Sabes perfectamente que estoy hablando de Amanecer Oscuro. No quería revelar todas mis cartas. Prefería que él mismo admitiese lo que había hecho. Me miró con cara de sorpresa y movió la cabeza de un lado a otro. «Estás paranoico», me soltó sin más. «Ahora resulta que el loco soy yo», grité, dando un golpe sobre la mesa. «Si quieres acusarme de algo, ¿por qué no lo haces directamente y dejas de dar rodeos? ¿De intentar sabotear nuestra obra, por ejemplo?» «Esto es el colmo», gritó, mientras se levantaba de la mesa y se terminaba el vaso de aguardiente. «Ahora resulta que soy yo el que intenta sabotearnos. Lo dice el que cambia continuamente nuestro trabajo para que todo salga como a él le gusta. Yo solo te digo lo que debemos cambiar. No lo hago a tus espaldas como haces tú». En ese preciso instante, su mirada se convirtió en un arma mortífera. Me miró como si pudiera apuñalarme con un simple parpadeo y apretó los puños con ira. «Me estoy empezando a cansar de tus tretas de engreído sobrevalorado». Aquello fue la gota que colmó el vaso. Me estaba acusando por algo que había hecho él. Era el colmo de la desfachatez. Cerré el puño y le golpeé con todas mis fuerzas en la cara. Había sobrepasado todos mis límites. Se quedó un segundo paralizado, apoyado en la mesa con una mano para mantener el equilibrio, y después me dio un puñetazo que hizo que todo mi mundo se tambalease. Nos enzarzamos en una lucha de ebrios, pendencieros de taberna de puerto, arrastrados por el suelo sin dejar de golpearnos como bien podíamos. Nuestra situación no era la más indicada para una guerra de estas características, pero bien está decir que al menos era una lucha igualada. Tardamos poco tiempo en agotar el poco fuelle del que disponían nuestros gastados pulmones. Era evidente que no estábamos en forma. Nos pasábamos el día encerrados en casa, trabajando o bebiendo hasta altas horas de la madrugada. El sedentarismo había vencido al hombre moderno. Nos miramos de reojo, con rabia contenida por no ser capaces de vencer siquiera a nuestros propios demonios, y nos sentamos en la mesa sin decir nada. Debimos estar así al menos una hora, bebiendo una copa detrás de otra, sin que ninguno de los dos osase pronunciar siquiera una disculpa velada o un chascarrillo inoportuno que quebrase aquel silencio maldito. Cuando la imagen de Alex comenzaba a difuminarse mientras se movía frente a mí sin que consiguiera centrarla, por mucho que entornaba los ojos, decidí marcharme a la cama. La rabia me estaba consumiendo, pero ya no era capaz de sostener el vaso sin derramar su contenido. Ni siquiera se dignó a mirarme cuando abandoné la cocina.
Solo mantuvo la vista fija sobre la mesa, como si estuviera intentando agujerear la madera con la mirada. Suerte con eso. Pues bueno, estos fueron 2 capítulos de esta novela, El Regalo. La próxima semana terminaremos este mes de julio justamente con los últimos 2 capítulos de esta historia, y así pues tendremos que todo el mes de julio estuvimos leyendo una historia bastante entretenida de horror. Pues bueno, mientras tanto les agradezco a todos su participación. Les agradezco el que hayan estado aquí escuchando el programa, escuchándome a mí. Yo soy Eric Contreras Ayala. Esto es Visitantes Nocturnos, que es parte de nuestro sitio web roboto.mx. Roboto.mx es el sitio web de periodismo de cultura popular, en donde subimos artículos de diferentes contenidos, normalmente series de televisión, películas, cosas paranormales y bueno, videojuegos, etcétera. Les agradezco su visita, que nos den algunos comentarios, que visiten nuestra página. Muchas gracias. Pues bueno, esto fue Visitantes Nocturnos. Esto se queda para la próxima semana. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana, exactamente en el mismo lugar y a la misma hora. Facebook.com/robotomx a la medianoche de el sábado. Ya son las 12:34 de la mañana del sábado 20 de julio del año 2024. Muchas gracias a todos por haber estado aquí. Nos vemos. Bye.